libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24. Vamos a leer como las mujeres, varios textos. Amén. ¿Sabe que el hombre va al grano? La mujer recorre el mundo y todos los planetas. Amén. Entonces hoy vamos a recorrer toda la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió, a Samaria, y hubo gran hambre, gran hambre, en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Eso estaba devastado, no había nada. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslos hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo de Safat queda sobre él hoy. Y estaba sentado Eliseo, sentado. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Ok, vamos a leer verso 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Mañana, a estas horas, valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de nevada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora estas ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él no creyó lo que dijo el profeta. Y él dijo: he aquí tú lo verás, el profeta, con tus ojos, mas no comerás de ello. Esa historia es hermosa, usted puede seguir leyéndola. Vamos a ir al versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando al entrar al campamento de los sirios, no había allí nadie. No había nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro, estruendo. Ruido de caballo, ruido. Y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, abandonando. Asnos, el campamento como estaba lo dejaron, y habían huido para salvar sus vidas. Vamos a leer acá
Ok. Dice acá el verso 16. Entonces el pueblo salió, los samaritanos, los que estaban pasando hambre, y saqueó el campamento, diga saqueó, de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme, diga conforme, a la palabra, dígalo, a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe, cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Yo le dije a ustedes hace 1 mes y medio que en un ayuno el Señor me habló acerca de lo que venía para Venezuela, para la iglesia de Dios y para los que no son hijos de Dios. Y el Señor me habló y me dijo, hijo, zona de transferencia. Me dijo el Señor, zona de transferencia. Y el Señor me dio 3 temas. Y lo primero que Dios me habló fue acerca de la importancia de tener una palabra profética para la iglesia en la situación en la cual nosotros estamos viviendo. El Señor me dijo, lo primero que la iglesia necesita en tiempos de crisis es tener una palabra profética. Los planetas se sostienen con una palabra. ¿Cuánto más nosotros necesitamos hoy una palabra para sostenernos? Amén. Y hablamos del carácter profético que debe tener la iglesia ante una palabra. No puede seguir la iglesia cometiendo el error de palabras van y palabras vienen. Somos pescadores de palabra, capturadores de palabra. Amén. Tenemos carácter profético, es decir, cuando hablamos de carácter profético estamos hablando de yo creo esa palabra. Es una convicción consistente, es una obediencia consistente en relación a esa palabra y es un movimiento consistente a esa palabra. Dios me dio una palabra el 29 de noviembre y yo estuve por 6 meses moviéndome en relación a esa palabra y no veía nada, pero fueron 6 meses moviéndome con mi palabra. Eso es carácter profético. Usted no ve que a veces uno está predicando y está hablando y uno habla una palabra y todo el mundo dice amén. Pero pasan 2 meses y 3 meses y tú vuelves a decir la misma palabra, 2 amenes. ¿Por qué? Porque el carácter profético se debilitó. Y a veces eso es tan peligroso porque muchas veces uno está acá predicando o otra persona está aquí predicando u otra persona, está aquí hablando. Y llega un momento donde cae el espíritu de la profecía. Viene el momento de Dios hablar y la gente no se da cuenta que a veces uno está hablando no como un pastor, como un apóstol, sino que está hablando como un profeta. Y como estamos tan familiarizados, como el carácter profético está tan débil, ya no nos damos cuenta que el Señor está hablando. ¿Ah? Ok. El segundo tema que hablamos en relación a esta serie, zona de transferencia, estoy recapitulando acá en breve lo que hemos venido hablando. El segundo tema, Dios nos habló acerca de lo que es estar en el allí de Jehová. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Ok. Y tengo una palabra profética. La palabra profética me ubica en la zona correcta. En el allí de Dios. Hablamos del arroyo de Kerit. Hablamos de Elías en la casa de una viuda. Hablamos de Isaac sembrando en una tierra llamada Gerar. Eran zonas incorrectas para prosperar, pero era el allí de Jehová. Hoy vamos a cerrar esta palabra. Cuando tú abres una palabra tienes que cerrarla. Vamos a cerrar esta serie que el Señor me ha venido hablando de lo que viene para esta nación,
de lo que nosotros tenemos que hacer. Y hoy el tema se llama provisión sobrenatural. Oiga bien. Yo decía, Dios, pero ¿por qué la serie? ¿Por qué lo que viene para Venezuela tiene que ver con dinero? Y el Señor me dijo, hay unción sobre mi iglesia. Hay dones. Hay fuego. Hay gloria. Hay vino. Falta el dinero. Para no hacer los cultos más en esta escuela. Para que usted no siga pagando alquiler. Para que usted tenga vehículo propio. Para que los pastores tengamos sedes propias. Amén. Y esta semana estaba viendo la noticia y un diputado de la Asamblea Nacional lo entrevistaron. Le hicieron la siguiente pregunta: ¿cuál fue el tema a discutir ahorita en la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el tema número 1 que tienen ustedes, que van a plantear ustedes en la Asamblea? Y el diputado dijo, el tema número 1 a discutir es la necesidad número 1 que tienen los venezolanos. El problema número 1 que hay en Venezuela. Yo pensé que iban a hablar de la inseguridad. Y aquel hombre dijo, no es el tema de la inseguridad. Ya la inseguridad pasó a un segundo plano. Hoy en día, en Venezuela, el problema número 1 se llama escasez. Entonces ustedes dirán, apóstol, ¿usted cree que se va a venir a burlar de nosotros con todo lo que estamos viviendo? Y usted no va a hablar aquí de provisión. Dije sobrenatural. Amén. O sea, no me importa lo que estén, como esté Venezuela, no me interesa cómo está, sí me interesa, entre comillas, pero no, es algo que no va a determinar mi finanza, es algo que no va a determinar los proyectos que tenemos como ministerio. Algo sobrenatural en cuanto a la economía va a pasar. Amén. Ok. Mire, todos nosotros queremos vivir como Adán y Eva, en un paraíso como el Edén. ¿Verdad? Santo. Me refiero al aspecto económico, al aspecto espiritual y al aspecto social. En el Edén no había escasez de nada. En el Edén había abundancia. En el Edén no existía peligro porque los ángeles custodiaban la zona del paraíso. En el Edén no había una atmósfera fatigosa, pesada, contraria, porque la gloria de Dios era el ambiente sobre ese lugar. La misma gloria de Dios creaba un ambiente hermoso, precioso en el Edén. O sea, no era el árbol lo que hacía que el lugar fuese un paraíso. No era Eva Anderson lo que hacía que el Edén fuese un paraíso. ¿Verdad? Yuribí no era Adán, por si acaso. Mire, lo que hacía que el Edén fuese un paraíso no era el mar cristalino, no era el rocío, lo que subía de la tierra, el vapor. Tampoco eran los animales, el zoológico que había allí, sino Dios. Diga Dios. Diga Dios, Jesús. Oye, voy a predicar un tema de esos días. Mire, en el Edén, el Edén fue la zona que Dios escogió para que los primeros habitantes vivieran allí. Fue Dios quien escogió esta zona. Lamentablemente Adán y Eva pensaron que fuera de ese lugar, fuera del Edén, existía un lugar mejor que el paraíso. Y usted sabe cosa peligrosa, ponerse a pensar y estar dándole rienda suelta
a ciertos pensamientos que te están llevando a creer que hay un lugar mejor fuera de la zona en la cual Dios ha diseñado para tu vida. Oiga bien, ¿qué pasó con esta gente? Se encontraron en una zona donde había peligro. Un hijo mata a su hermano. Se encontraron en una zona donde había crisis y una atmósfera muerta y pesada. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, tú accesas a un paraíso. Tú entras a tu Edén. Yo siempre reclamo eso a Dios. Señor, yo estoy en tu voluntad. Yo estoy en tu voluntad. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida estará rodeada de seguridad, de gloria y abundancia. Estoy en un territorio, estamos en un territorio difícil, no conquistable. Estamos en un territorio que era no alcanzado, difícil, pero estamos en la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Estás levantando un negocio que es difícil que prospere. Estás levantando una empresa que es difícil que avance en este país y el tipo de empresa por todo lo que está pasando. Pero estoy en la voluntad de Dios. Y si estoy en la voluntad de Dios, estaré rodeado de abundancia, seguridad y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo era Samaria. Cuando nosotros hacemos un trasfondo histórico de lo que era Samaria, en los días del profeta Eliseo, nos vamos a dar cuenta que esta ciudad, toda esta ciudad, era un contraste total de lo que fue el paraíso del Edén. En esa ciudad había un clima de confusión, había un clima de temor, un clima de angustia, a causa de la mayor crisis que se había presentado en la historia de la humanidad plasmada en la Biblia. Pero oiga bien, hasta ahora, hasta el presente, en la tierra, todavía no se ha presentado una crisis tan fuerte como la que había dentro de esta ciudad. ¿Sabe lo que significa eso? Eso dice, oiga bien, que en la Biblia, siempre la palabra de Dios te va a decir a ti, aquí hubo una crisis mayor. Y la palabra te va a decir, y aquí hubo una respuesta de Dios. Wow, dígame. Ninguna ciudad, ninguna nación había atravesado por un caos económico tan fuerte como el que está experimentando esta ciudad. ¿Sabían ustedes que hoy en día hay pastores que no pueden escribir un tema porque no tienen libertad financiera? No tienen nada que darle de comer a sus hijos. Gente que no puede fluir por la presión económica que tiene. Creo que el proceso más bravo, más fuerte que puede atravesar un creyente, una persona común, es la escasez, el factor dinero. Porque el dinero es una de las cosas, la ausencia de dinero puede causar que usted no fluya con libertad, que muchas cosas se detengan. ¿Qué pasó en esta ciudad? ¿Qué fue lo que causó la crisis? El rey de Siria, dice la palabra, lo leímos allí, reunió a todo el ejército de Samaria. Veo gente que no está escribiendo. Oiga bien, tan importante que es esto, ¿sabe? El rey de Samaria reunió a todo su ejército y dice la Biblia que sitió a Samaria. La palabra sitiar tiene relación con cercar, bloquear, no acceso, cerrar, interferir. Eso es lo que significa sitiar. Agarraron todo este liceo, toda esta escuela y lo rodearon de un ejército. Y nadie podía entrar, nadie podía salir del liceo, de la escuela, nadie podía salir de la ciudad. Oiga bien, esto causó que todo se parara, que todo se frenara. La producción se paró, la importación se detuvo, la exportación se frenó.
Imagínense ustedes la crisis que había en esta ciudad. Allí hubo lo que llaman en la política un bloqueo no solo económico, sino integral. La gente tenía que permanecer allí. Nadie podía salir. Nadie podía entrar de la ciudad. Comerciantes, ni carros, ni camellos, nada, ningún tipo de cargamento, nada podía entrar a la ciudad, ni containers podían salir, containers no podían entrar. ¿Qué pasó en ese lugar? Estaba bloqueado el acceso. Estaba asitiada la ciudad totalmente. ¿Sabe qué produjo eso? Présteme atención. Eso, el plan del rey de Siria, el plan del ejército siria era bloquear todo la ciudad con el objetivo de desgastar la economía de la ciudad. El plan era desgastar espiritualmente a los ciudadanos. El plan era desgastar emocionalmente a la ciudad. Ese era el plan del ejército sirio. Que su fe fuese desgastada. Desgastar la economía. Desgastarlos emocionalmente. Desgastarlos espiritualmente. ¿Para qué? Para que los samaritanos se rindieran ante los sirios. Para que los samaritanos se rindieran ante los enemigos. ¿Cuál es el plan? Voy con la palabra número 1 de parte del Eterno. El plan del diablo en relación a lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. ¿Cuál es el plan de esta escasez? ¿Cuál es el plan de esta crisis? Que los hijos de Dios se rindan ante los demonios de la queja, ante los demonios de la incredulidad. Que tú te rindas ante el miedo, que tú te rindas ante la frustración. El plan del diablo es desgastar tu palabra profética. El plan del diablo es desgastar tus convicciones, es desgastar tu fe para que tú te rindes ante toda frustración. No diga amén. Y por eso usted ve hoy creyentes que perdieron la fe. Están desgastados. Los mensajes ya le molestan. Ya no dicen amén. Por eso dije hace rato, ya no dicen amén cuando Dios habla de provisión. Porque su fe está desgastada. Su fe se está debilitando. Las convicciones se están debilitando. Me voy de este país. Me voy para otra nación. Voy a vender todo y me voy de Venezuela. Yo le voy a decir algo. Mire la crisis que había en este lugar. Los productos, los precios de los productos de la cesta básica que quedaron en la reserva se elevaron de manera exorbitante. Apágame los teléfonos, oiga. Llegó un momento que ya no había harina pan. Llegó un momento que ya no había aceite. Llegó un momento que ya no habían carros en las agencias. Las ensambladoras se pararon. Todo comenzó a frenarse. Todo comenzó a pararse. El Espíritu Santo está hablando. Todo comenzó a pararse. En esta ciudad, el producto de la cesta básica comenzó a escasear. Todo se empezó a parar. La mantequilla, el plátano, las plantas, todo empezó a morir. Todo empezó a secarse, a escasear. A tal punto, dice la Biblia, a tal punto, escuche bien, que la cabeza de un asno, de un burro, el estiércol de paloma, se convirtió en el plato más deseado entre los habitantes de Samaria. El pueblo de Samaria, tranquilicen los niños por favor, el pueblo de Samaria, los habitantes de Samaria, oiga bien, no comían lo que ellos querían comer, sino lo que ellos podían comer. El precio de la cabeza de asno. Si usted cree que nosotros estamos viviendo crisis, mire lo que está pasando acá. El precio de la cabeza de asno costaba 80
piezas de plata. Eso equivale a hoy en día en bolívares 64,000 bolívares fuertes. La cabeza de un asno costaba 64,000 bolívares fuertes. El estiércol de paloma equivalía hoy al precio de hoy, al bolívar fuerte, 5,700 bolívares. El estiércol de paloma. 5,700 bolívares fuerte. Esa era parte de la crisis económica que había en la ciudad. A ese punto llegó la crisis. ¿Cuántos meses iban pasando? No lo sabemos. ¿Cuántos años pasaron para llegar a este nivel? No lo sabemos. Venezuela apenas está en el principio de una crisis. Oiga bien. Venezuela. Dice la Biblia que el rey de Samaria se estaba pasando por el muro. Se paseaba por el muro. ¿El muro qué representa? Protección. El muro representa confianza. El muro representa seguridad, confianza. La iglesia, rey, reino, la iglesia, los hijos de Dios, hoy más que nunca tienen que estar en el muro. La oración. El viernes hicimos vigilia, algunos no fueron. Aquí estamos orando en la mañana. Hay que estar en el muro. Este no es tiempo de estar viendo el mundial. Este es tiempo de estar en el muro. Porque cuando usted tenga problemas, Messi no lo va a ayudar a usted a resolver problemas. Ni Ronaldo. ¿Oyó? Messi, Ronaldo. Señores, este es tiempo de estar en el muro. ¿Cuántos dicen amén? Apóstol. El rey, Samuel, suena un poquito ahí que vamos a lanzar una cosa aquí, Candela. Un poquitico nada más. El rey se estaba paseando por el muro y una mujer le pegó un grito: rey, salve, oh rey. Rey, ayúdame. Y el rey le dijo: ¿qué puedo hacer yo por ti? Si Dios no puede salvarte, ¿de dónde te va a salvar yo? Si todo está cerrado, no hay comida, no hay lagar, no hay nada, todo está grave, hay escasez. ¿Qué te pasa, mujer? Bueno, que esta mujer y yo hicimos un pacto de comernos a nuestros hijos. Y nos comimos el hijo mío. Y hoy nos tocaba comernos el hijo de ella. Y la mujer no quiere que nos los comamos. Se estaban comiendo unos a otros por causa de la crisis. Usted no ve que en Venezuela aumentó el índice delictivo. La delincuencia. La gente se están comiendo unos a otros. Hace rato leí que un hombre mató a su mujer a palo. No hay vino fresco, vino nuevo. La gente se come con chisme, con calumnias, con difamaciones. Mire, yo tengo mucho vino para estar pendiente de la vida ajena, ¿sabe? Y yo creo que en Cairo hay mucha palabra de Dios. Nosotros aquí estamos bien papiados, espiritualmente hablando, para andar perdiendo el tiempo en chisme. Pregunto yo, ¿quién iba a desear vivir en una ciudad como esa? ¿Ah? Nadie iba a querer vivir en esa ciudad. ¿Sabes por qué? Porque había una crisis que jamás se había visto en la tierra. ¿Quién quiere vivir hoy en Venezuela? ¿Ah? Nadie quiere vivir en Venezuela. Los indicadores a nivel mundial dicen que este no es un país para vivir, porque la crisis es muy grande, porque hay mucha inseguridad. Venezuela está siendo vista a nivel mundial de manera negativa. Venezuela es ahorita como esta Samaria. Mire, oiga esto. Usted dirá, bueno, el apóstol se paró y fue a quejarse. Mire, estamos hablando de realidades. El rey y Eliseo no tenían buena relación. Eliseo, el rey, no tenía una buena relación con el profeta Eliseo. Eso es peligroso.
Peligroso cuando no tenemos una buena relación con el profeta. Peligroso cuando no tenemos una buena relación con la palabra profética. Cuando usted le tira piedras a la palabra profética, eso no es de Dios. Empiezas a dudar que por qué otra vez, que Dios me va a hablar, que aquello, que eso no es del Señor, y dudas, tienes incredulidad, no te conectas con tu palabra profética. Entonces no hay expectativa. No vienes a esta reunión con expectación y estás allí con incredulidad. No tienes una buena relación con la profecía. Este hombre tenía una mala relación con el profeta Eliseo, tanto que culpó al profeta de la crisis. Oiga, lo culpó de esta crisis que estaba viviendo la nación. Hijo de homicida. Este hombre culpó al profeta Eliseo. ¿Sabes por qué? Porque el rey sabía que en la boca de Eliseo estaba la solución a esa crisis. El rey sabía que en la boca de Eliseo estaba el desbloqueo. El rey sabía que en la boca de Eliseo estaba la provisión, estaba la transferencia. Mire, va a llegar un momento, está llegando, yo creo que ya llegó, pero está llegando paulatinamente, donde mucha gente poderosa en este país, gerentes nos van a llamar, dueños de empresas, gente, autoridades políticas, te van a agarrar. Ora por mí, suéltame una palabra, hijo de Dios. Aleluya. Cuando yo fui a la comandancia policial, los muchachos son testigos, me agarró el jefe de operaciones y me dijo: pastor, no se vaya de este lugar sin primero haber orado por mí. Una persona que no es cristiana. En tu boca está que alguien viva. En tu boca está que alguien muera. En tu boca está que alguien sea prosperado. En tu boca está que alguien sea sano. En tu boca, en la boca de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Los políticos hablarán y hablarán y hablarán. El rey decía: mañana saldremos de esta. El rey decía: mañana saldremos de esta. Pero el rey estaba molesto porque estaba confiado que Eliseo había profetizado ese mismo día que venía solución. Hasta que tuvo que humillarse y decirle al profeta: suelta la palabra. Bendito sea Dios. Los políticos harán campañas y hablarán, pero de la boca de ellos jamás, bendito sea Dios, saldrá la solución para esta nación. Cuando la iglesia se levante, cuando los Eliseos se levanten y digan: mañana se termina esto, mañana se acaba esta situación. Aleluya. Mire, oiga bien. Fue a buscar al profeta. ¿Y sabe dónde estaba el profeta? ¿Ah? ¿Sabe dónde estaba el profeta? El profeta estaba sentado así, ¿ve? Estaba sentado. Tranquilo, como si nada estuviese pasando. Pregunto yo, ¿quién se va a sentar en medio de la crisis? Usted no ve cómo anda la gente protestando, haciendo marcha. Nadie se está sentado en medio de una crisis. El profeta estaba sentado en las puertas de la ciudad. Estaba allí tranquilo. Sentarse, eso tiene relación con confianza, reposo, tranquilidad. Aleluya. Alguien tiene que creer lo que yo estoy diciendo. Oiga bien, este hombre estaba sentado juntamente con los ancianos. ¿Y por qué este hombre estaba sentado? ¿Sabe qué dice la Biblia? La palabra dice, bendito sea Dios, que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. El diablo te quiere ver corriendo. Satanás te quiere ver por allí protestando, haciendo marcha. Tú tienes que sentarte, tienes que tranquilizarte. Entra en reposo, entra en confianza. Yo estoy sentado, yo estoy tranquilo. Yo pregunto, ¿cómo hacía Eliseo para comer? ¿De dónde? ¿Qué comía Eliseo? ¿Quién le daba de comer a Eliseo? ¿Ah? La Biblia no lo dice. Pero uno se tiene que hacer esa pregunta. Wow, ¿y qué comía Eliseo? Pregunto yo, ¿será que Eliseo comía cabeza de asno? ¿Será que Eliseo comía estiércol de paloma? ¿Ah? ¿Qué estaba comiendo este profeta? ¿Qué comía? ¿Quién le daba comida a Eliseo? Señores, ¿por qué Eliseo estaba sentado? Porque la crisis no lo estaba afectando a él. Estoy hablando de parte de Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Segundo de Reyes. ¿Quieren saber qué comía Eliseo?
¿Quieren saber quién le daba de comer a Eliseo? ¿O se lo dejo así? No, anímeme, hermano, por favor. ¿Ah? ¿Qué comía el profeta Eliseo? Vamos a leerlo. Lo descubrí. Bueno, el Señor me llevó hasta acá. Señor, ¿cómo hacía este hombre para comer? Segundo libro de Reyes. Busque la Biblia. Capítulo 6. Algunos ni Biblia traen. Verso 21. Verso 21 al 23. Los salmistas no los veo anotando. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 21 al 23. Dice así: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? O sea, él nunca los tomó. Después explicamos eso. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Jeje. Apóstol no ha respondido nada. Esto pasó antes de que ellos sitiaran a Samaria. Estos eran los enemigos de Israel, los sirios. Y Eliseo le metió una ceguera de parte de Dios a estas bandas, a este ejército. Y quedaron ciegos y los tenían cautivos. Y por eso le dijo al rey: ¿cómo tú lo vas a matar si tú no los tomaste? Te vas a aprovechar de la ceguera, del milagro que hizo Dios. Hazle comida a esta gente. Eliseo fue benevolente con esta gente. Y allí hay principios de lealtad, principios de autoridad. Ahí hubo valores. Eliseo le dio comida, alimentó a este ejército. Y cuando pasó el tiempo, este mismo ejército le contó al rey lo que había hecho el profeta. Nos salvó la vida y nos dio comida. Eso hay que tomarlo en cuenta, rey. Sí, señor. ¿Quién fue? Un profeta llamado Eliseo. ¿De dónde es? De Samaria. Pasaron el tiempo, esas cosas ellos las anotaban. Y un día, cuando sitiaron a Samaria, el rey dijo a su ejército: vamos a sitiar esta nación, pero recuerden que allá adentro hay un profeta de Dios. Alábalo. Allá adentro hay un profeta de Dios. Santo. Hay un profeta de Dios. Ya sabes de dónde vino la comida. Ya tú sabes de dónde vino la comida. Dale comida a tu enemigo. Trata bien a tu enemigo hoy, porque tú no sabes si mañana te va a dar de comer. Tú no sabes si mañana te puede dar un vehículo. Tú no sabes si esa persona te puede atender en una oficina, en una empresa. Trata bien a la gente. No te aproveches de la autoridad, de la unción que Dios te ha dado, porque tú no sabes si ese en el día de mañana te va a bendecir a ti. Aleluya. Oye, Leonor, ¿y esas botas? Omar está haciendo un buen trabajo. Oiga bien. Pregunto yo: ¿la crisis en Venezuela para quién es? ¿Ah? ¿Para quién es la crisis en Venezuela? Para los que están a espaldas de Dios. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver conmigo. Ni yo tengo nada que ver con eso, ni eso tiene que ver conmigo. Yo me voy a sentar. Yo me siento. La gente que proteste, la gente que haga lo que sea, la gente que haga lo que quiera, a mí yo sé quién me va a alimentar. Mis enemigos me van a traer comida. Bendito sea el nombre del Señor. Éticas de guerra, principios de guerra, valores en la guerra. Bendito sea Dios. Eliseo no los tocó y ellos dijeron: llévenle comida al rey, al profeta. Llévenle de alimento al profeta. Oiga bien, el objetivo de la crisis que hay en Venezuela, me dijo el Señor, es para procesar a los que están a espaldas de Dios, para aquellos que no creen. Número 2, para formar un carácter de fe en mis hijos y para hacerle ver a mis hijos que yo soy Dios aún en la crisis. Creo que nos estamos entendiendo. El profeta estaba sentado,
El rey le pidió que hiciera un decreto y el profeta se levanta y emite un decreto profético. Si tú vas a sembrar, si tú vas a dar, si tú vas a pedirle a Dios que te hable y no le vas a creer, mejor no pidas nada. Porque Dios nunca te va a decir algo que tú entiendas. Los movimientos de Dios son ilógicos. ¿Quieres un decreto? Dice la Biblia que él se levantó y dijo: mañana a esta hora el precio del aceite costará $1. El de la harina pan costará 500 pesos. 50 céntimos. Ese será el precio, dijo el profeta. El precio de los carros, 10,000 bolívares. Mañana a esta hora. Santo. Ay, ay, ay. ¿Usted quiere que suelte lo que el Señor me ministró? Cuando el profeta dijo eso, el príncipe dijo: está loco, es imposible. No creyó, al igual que los que estaban allí en la guardia con él, que en un día todo se iba a arreglar. Él dijo: es imposible que en 24 horas los precios bajen de manera exorbitante. Eso es imposible. Iglesia, te quiero regalar esto. El don profético y el ministerio profético conlleva un rol importante en la economía. Oiga bien. Usted tiene un historial de diezmo, usted tiene un historial de ofrenda, tiene un historial dando ofrenda, de sello, tienes un historial allí tremendo, Dios lo está mirando. Ese historial, tú lo haces: Señor, yo estoy sembrando, estoy ofrendando, diezmando por esto, y Dios te da una palabra profética. Oye bien, porque la palabra profética, el don profético, te va a conectar con aquel milagro que estás esperando. La Biblia habla de una futura transferencia. Isaías 61, versículo 6. Y vosotros seréis llamados, oiga bien, llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Isaías capítulo 60, lo dice la Biblia, verso 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti, hayan sido transferidas a ti. Viene una transferencia, no es algo que viene a futuro lejano. Esto se está gestando, esto está más cerca. Pero uno de los principios bíblicos para poseer las riquezas está en 2 de Crónicas 20:20. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Yo tengo que creer como un niño. Tienes que creer ciegamente. Te lo tienes que creer. Que no te pase como este príncipe. A mí me encanta la manera como el profeta Eliseo rompió con la crisis. Rompió con este bloqueo que había en este lugar. Porque el profeta da una palabra contra todo pronóstico. Oiga, la palabra que yo estoy dando no es para los cristianos en Suiza, uno de los países más ricos del mundo. No, es para Venezuela, es para los hijos de Dios en Venezuela, donde hay crisis. El profeta dio una palabra contra todo pronóstico. Hermanos, ¿qué precios iban a bajar si no había producción? ¿Qué precios iban a bajar si no había exportación? No había importación. Esta gente no se imaginaban nada. Esta gente, este tipo dijo, el príncipe dijo: es imposible, es imposible. Buscó a los economistas, buscó a los contadores. Mire, es imposible, a los empresarios. Este profeta
hasta se está burlando de nosotros. Hay gente, cristianos, que ven imposible hoy en día tener un carro propio. Es imposible, ven imposible tener una vivienda propia, buena. Ven imposible muchos pastores tener una sede propia, un terreno propio. Hay gente que ve imposible hoy en día tener un negocio. ¿Por qué? Porque tu fe está desgastada, tus convicciones están desgastadas. Bendito sea el nombre del Señor. Gente que dice tendrán que pasar muchos años ahorrando para poderme comprar un carro como ese, pero tampoco lo podré hacer porque la inflación se lo va a comer todos los ahorros. Ven imposible, pero yo vengo a decirte hoy como profeta de Dios, en 24 horas, en un día, bendito sea el nombre del Señor, aquí hubo un milagro. En 24 horas aquí sucedió lo que nadie se imaginaba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la clave? Creed, 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 creed. Creed a vuestros profetas. Creed a vuestros profetas. Esa es la clave. Cuando tú crees, el milagro va a llegar. Y el milagro rompe con todo ciclo de pobreza. El milagro no ve si el precio de esto está así. El milagro cuando llega rompe con toda crisis. Cuando el milagro llega rompe con todo ciclo. Rompe con toda temporada. El milagro rompe con toda ley natural. Cambia el curso de todo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Las horas fueron pasando las horas, dice la Biblia, que fueron pasando los minutos, y dice la palabra de Dios, que Él hizo que el ejército sirio oyera un ruido. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Padre, ¿qué es este ruido? Dios me hablaba, escucharon un ruido, y este ruido hizo que todos se fueran. Dios me decía, dos cosas me decía el Espíritu Santo: provoca la palabra profética en aquellos que los oyen. Número uno, la palabra profética provoca un ruido que ese ruido provoca inseguridad. Es un ruido que provoca temor, que provoca angustia, que provoca zozobra, incertidumbre. Pero para los hijos de Dios, la palabra profética no es un ruido, es un sonido. Nosotros oímos un sonido del cielo, y el sonido provoca esperanza, el sonido provoca fe, el sonido provoca convicción, el sonido provoca prosperidad, el sonido provoca soñar, el sonido te provoca, bendito sea Dios, emprender. Eso fue lo que pasó con esta gente cuando escucharon el ruido de Dios. El profeta dio la palabra, y la palabra profética, el decreto profético se convirtió para el ejército sirio en un ruido, mientras que para los hijos de Dios se convirtió en un sonido. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que el ejército sirio salió corriendo. Salieron huyendo, dejaron las casas, dejaron las tiendas, dejaron los carros, dejaron las casas, dejaron los bienes, dejaron la comida, dejaron oro, dejaron plata. Era un ruido ensordecedor, era algo que atormentaba, ruidos de caballos, ruidos de un ejército, ruidos de gente enemiga que venían a matarlo, a asesinarlo. Nadie venía, lo que había era un ruido, bendito sea Dios, y salieron huyendo. Y los hijos de Dios, dice la palabra, que dejaron comida y mucho más, muchas cosas allí. Y los hijos de Samaria, los hijos de Dios, salieron y entraron al campamento y saquearon todo. El Espíritu Santo me dijo: hijo, viene un ruido para Venezuela, porque yo he soltado una palabra profética. Hay un ruido para esta nación, y es un ruido tan fuerte que la gente va a salir, la gente se va a ir, es un ruido que le va a crear tormento, zozobra, temor al venezolano que están a espaldas de Dios, y saldrán y dejarán todo. ¿Y sabes qué van a hacer? Bendito sea Dios, le van a decir a los hijos de Dios, te van a decir a ti: te dejo esa casa a precio de gallina flaca, te dejo ese carro, págamelo como tú quieras, te dejo ese terreno, págamelo como tú quieras, te dejo eso es tuyo, yo me voy de este país. ¿Pero por qué? Porque estoy oyendo que un ruido, que ruido nada, es la palabra profética. Yo vengo hoy como trompeta de Dios para un sonido a tu vida, para que tú tengas fe, para que tú no pierdas la confianza. Bendito sea Dios, porque viene una transferencia. Dígame. Aleluya, aleluya,
Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya, aplauda al Señor. Aplauda al Señor. Aplauda al Señor. Aplauda al Señor. Aplauda fuerte al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Métele el ojo a tu tesoro, métele el ojo a tu nueva oficina, métele el ojo a tu nueva empresa, métele el ojo a tu nuevo carro, métele el ojo a tu nueva casa, métele el ojo a tu nuevo local, porque el dueño de ese local va a escuchar un ruido y se va a ir de Venezuela. Oh gloria, yo estoy oyendo un sonido, ponte de pie, yo estoy oyendo un sonido. Hay un sonido que me dice que voy a poseer, hay un sonido que me dice que voy a prosperar, que voy a tomar lo mejor de esta nación. Dígame. Aleluya, aplauda al Señor. Aplauda al Señor fuerte. Quédese de pie que estoy terminando. Al Señor le encanta. Al Señor le encanta arruinar a nuestros enemigos. Dios va a arruinar a nuestros enemigos. La gente que ha practicado injusticia, la gente que ha practicado brujería, la gente que le ha hecho daño a este país por las ciencias ocultas, gente que han alquilado espacios, que han alquilado locales para vender todo lo que en relación a brujería, ocultismo, muñecos. Dios los va a arruinar. Van a salir gente que está usando vehículos, casas para hacer cosas malas en este país. Dios los va a desalojar. Viene un desalojo, porque hay un ruido, apóstol, porque hay una palabra profética, y la palabra profética se vuelve un ruido para ellos. Dígame. Aleluya, aleluya, aleluya. Crea lo que va a suceder, crea lo que va a pasar. Oh, yo siento la presencia de Dios. Ponle el ojo a tu tesoro, porque vas a accesar de manera sobrenatural. Aleluya. Lugares que ha tomado un santero, que lo ha tenido por años un hechicero, un brujo. Espacios en la televisión que lo han tenido los brujos, los homosexuales, las lesbianas, los ladrones. Los va a tomar la iglesia, lo van a tomar los hijos de Dios. Aleluya, vamos a tomar todo. Y oye esto, en 24 horas. En un día. Denle un aplauso al Señor. Celebra, celebra, celebra. Celebra, celebra, celebra el sonido del cielo. Celebra el sonido del cielo. Celebra el sonido del cielo. Hay un sonido sobrenatural. Hay un sonido sobrenatural. Hay un sonido sobrenatural. Ese local es tuyo. Ese carro es tuyo. Esa tienda es tuya. Oh, gloria al Señor. Ese terreno es tuyo. Los sirios corren. Los sirios huyen. Los brujos corren de este país. Porque vienen los hijos de Dios. Vienen los hijos de Dios. Los ángeles de Dios en este país están peleando por tu riqueza. Están peleando por tu herencia. Yo tengo herencia.